Bueno, vamos a trabajar con un artículo científico y hemos invitado para esta ocasión a un lector que si bien no es fonoaudiólogo de origen, está acostumbrado a la lectura crítica de trabajos científicos desde su versión a artículos. La idea es que el doctor Musky nos ayude a dilucidar cuáles serían los enclaves para comprenderlo, para analizarlo y para ver el alcance. Y las pequeñas trampas que puede haber si la lectura no es profunda, entendiendo que un estudiante universitario a lo largo de la carrera debe desarrollar estas habilidades de lectura crítica hacia, primero, los juicios críticos de los materiales que lee, tanto académicos como científicos, y hacia la producción de su trabajo final al finalizar la carrera. Gracias, Jorge. Entonces, Doc, contame cómo fue esa lectura. Bien, gracias doctora Serra por invitarme a participar en este encuentro para los alumnos que están cursando la asignatura a su cargo y lo mismo para proyectarlo al futuro trabajo final en caso de que quieran acceder al título de licenciados. Es interesante que los estudiantes recuerden antes que nada que la producción final de un paper como el que estamos viendo aquí surge de un procedimiento que vamos a llamar metodología. Hay un método, hay un camino para llegar a plasmar en estas hojas que forman parte del paper todo un desarrollo desde una idea de investigación hasta las conclusiones finales, pasando por una serie de puntos. Creo que eso es lo primero que tenemos que pensar cuando hablamos con nuestros estudiantes. El paper lo he visto como un paper que está muy bien organizado, sin embargo vamos a ir haciendo algunas observaciones. Primeramente es interesante que cuando leemos un paper nos posicionemos en el título de un artículo científico. Respecto al título, los autores de este trabajo mencionan el autorreporte del procesamiento auditivo y se hacen una pregunta. ¿Cómo se perciben los individuos normoacústicos? Cuando yo me enfrento a un título de esta característica, no siendo, como usted dijo, parte de lo que es la disciplina de la fonoaudiología, debo ir inmediatamente a dos puntos fundamentales. En la introducción, debo buscar palabras claves que me orienten para ver si los investigadores de alguna manera dejan claramente expuesto el problema a investigar. Haciendo una lectura de la introducción de este trabajo científico, me encuentro aquí lo que está resaltado en este verde, que tiene que ver con el título. Aquí hablamos de individuos normoacúsicos, y los autores describen de manera muy clara, y eso es muy importante para un estudiante, tanto en la hora de la lectura de un paper, como a la hora de escribir un proyecto de investigación. Debo tener muy en claro aquellos parámetros o aquellas características que yo voy a investigar y que les voy a dar el nombre de variables. Una variable en este caso es precisamente el individuo normoacústico. Y precisamente los autores de este artículo definen de manera muy exacta qué se entiende por el estado de normoacusia. Eso es un punto fundamental a tener en cuenta porque quien lee un artículo científico debe interpretar de la manera más adecuada posible qué significa para los autores los conceptos que ellos consideran. Por ejemplo, normoacusia, ¿sí? Entonces, ese es el primer elemento. Claramente, una introducción debe estar contextualizada, ¿sí?, a responder al título. ¿Cómo hago para contextualizar mi título con la introducción? Eso se basa en la búsqueda bibliográfica. Cuando yo tengo un problema y encontré a través del método científico una solución y quiero reportar esa solución encontrada al problema a través de un paper, debo buscar, claramente ya lo hice antes de llegar a esta instancia, pero debo actualizar la búsqueda bibliográfica. Es decir, ¿qué hay hasta el momento de nuevo
respecto a la temática que yo abordé en mi trabajo. Por ejemplo, el autorreporte del procesamiento auditivo. ¿Qué hay de nuevo? Desde que yo empecé mi investigación hasta ahora que la quiero publicar, ¿hubo un avance en esta temática? ¿O la temática se quedó anclada de alguna manera en el momento en que yo decidí comenzar a hacer esta investigación? Entonces, debo actualizar la bibliografía. Claramente una bibliografía específica del tema. Entonces, bibliografía a tener en cuenta. En una introducción debe quedar muy en claro las variables que yo voy a utilizar, es decir, ¿qué es una variable? Los estudiantes lo van a ver mejor en metodología, pero es todo aquel valor, entendido por valor no solo lo numérico, sino lo cualitativo también es un valor, un dato, que va a cambiar en la población de estudio. Si no cambia, es una constante. Aquí lo que me interesa ver es cómo varía ese autorreporte en el procesamiento auditivo en la población de normoacústicos. Bibliografía actualizada, cosa que se ve perfectamente en este artículo, y el estado normoacústico, que inicialmente podríamos decir que es nuestra variable de estudio. El otro punto, como dicen aquí, es según el desarrollo de habilidades auditivas, y aquí aparece otro elemento de la normoacusia, que son los grupos de individuos con los cuales yo me puedo llegar a enfrentar, o ya me enfrenté, si es que lo que estoy haciendo es escribiendo un paper, en el desarrollo del protocolo de investigación. Está muy bien planteado porque queda claro que el estado normoacústico no es un estado igual para todos. Claramente lo estoy hablando desde prácticamente la inexperiencia y solo haber leído este trabajo científico. Ya vamos a volver cuando termino la introducción voy a volver al resumen, porque ahí hay unos puntos que me interesa recalcar. Bien. Bien, continuamos con la investigación, con la introducción, y llegamos al otro punto, que también tiene que ser muy claro. ¿Cuál es mi herramienta, en este caso de estudio? Los cuestionarios de autorreporte. Volvamos al título brevemente. Autorreporte, perfecto, lo tenemos en la introducción a partir del instrumento que yo voy a usar, que son estas encuestas, que la normoacusia está perfectamente tratada a lo largo del desarrollo. Las dos aristas de este trabajo científico están muy bien plasmadas dentro en la introducción del artículo científico. Profesor, no sé si estamos hasta ahí. Sí, perfecto. Sí, Una consulta. sí. ¿Podríamos haber omitido la posibilidad de manifestar la manera en que se recogen los datos? Porque el autorreporte evidencia eso, la manera en que se recogen los datos en el título. Podría, porque en realidad no implica que sea una ¿Podría? obligación. No, no, totalmente, doctora. No es necesario. Lo que sí vuelvo a decir, ¿cuál es el primer eje? Es la normoacusia. Los autores en este caso avanzan un poco más para tratar, y en realidad yo puedo hacer una crítica en el sentido positivo. Como esto es un artículo que puede llegar a la población en general, la población, digamos, de ciencia de la salud en general, como mi caso, por ejemplo, desconozco qué es esto de los cuestionarios de autorreporte, ¿sí? Bien. Al desconocer, un médico general, supongamos que tenga interés en esta temática, porque la puede tener, le resultaría un poco complejo ir directamente a materiales y métodos e interpretar el cuestionario utilizado por los autores. Mientras que si está claro en la introducción el instrumento usado, pongo esto entre paréntesis, claramente depende del contexto de la investigación si cuando yo voy a reportarlo en un paper a mi investigación, tiene lógica o no el poner el instrumento de análisis. Eso es muy importante tener en cuenta. Es una cuestión que uno va adquiriendo con el tiempo, ¿no? Con la experiencia, a la hora de ir publicando, uno termina diciendo, tal vez si uno no quisiera ser tan extensos en describir los cuestionarios de autorreporte, al menos un punto o un puntapié inicial me parece sumamente interesante tenerlo en cuenta. Bien. ¿Estamos, doctora, hasta el momento? Bien. Claramente hay que tener en cuenta que luego de presentar este pequeño marco teórico que podríamos decir que dio sustento a mi investigación, basándome en
bibliografía actualizada y dejando en claro mis variables, debe cerrar la introducción el propósito u objetivo del estudio, el cual está, posiblemente no se vea muy bien aquí por el color que utilicé, pero bien, los autores establecen perfectamente cuál es el fin último de este trabajo de investigación. Un estudiante no se debe olvidar que todo paper, cuando haga un análisis, debe ir título, introducción a buscar palabras claves, entre comillas, si fueron tratadas por los autores, y finalmente el propósito de la investigación, el objetivo final de la investigación. Antes de pasar a materiales y métodos, y discúlpeme esta cierta desprolijidad, no, por favor, quiero ir al resumen. Bien. En el resumen, los estudiantes aprenderán que existen resúmenes estructurados y no estructurados. El ejemplo presente en este paper es de un resumen estructurado. ¿Por qué? Porque tenemos una breve introducción, los objetivos, métodos, resultados y conclusión. ¿De qué depende que en una publicación uno haga un resumen estructurado o no? De las directivas dadas por la editorial o por la misma revista en la cual voy a publicar. Hay revistas en donde el resumen que solicitan es con un determinado número de palabras, pero sin que estén separados en estos como párrafos, ¿sí? Con sus pequeños títulos, como introducción, objetivos que les dije anteriormente. Eso sería un no estructurado. Y en el caso seguramente la revista solicitó que el resumen tuviera estas características. Un punto importante es cuando uno lee los objetivos, que si bien están presentes en la introducción, muchas veces uno lo que hace es leer el resumen, ¿no? de la investigación o de la producción científica. Es fundamental que los estudiantes aprendan. Y les voy a dejar este mensaje a los estudiantes y a los y las estudiantes para futuro, cuando vayan a metodología, que el tipo de verbo que uno utiliza para determinar los objetivos marcan definitivamente la profundidad del estudio. Voy a ahondar brevemente en este punto. No es lo mismo decir que yo voy a hacer un estudio en base a algo que o que en la literatura se desconoce absolutamente, no es lo mismo, a decir que lo que voy a hacer es describir y asociar variables, describir y asociar, o llegar a un punto que es, ya les voy a dar nombre a cada una de estos, digamos así, de estas tipologías, claro. De estas formas o de estos alcances de la investigación, a tratar de establecer relación causa-efecto. Mi recomendación es, sobre todo, tener cuidado en los verbos que se utilizan de manera tan libres, digamos así. Y lo digo por experiencia propia. Hace muy poco tiempo mandé a publicar un artículo, el último que pudimos sacar, y en más de una oportunidad, hasta que realmente uno se pone a estudiar, a profundizar en el tema, precisamente utilizaba verbos que cuando los revisores iban a los resultados, se daban cuenta que el nivel de profundidad que yo le quería dar a este paper no era el adecuado. No sé si se entiende, doctora. Sí, perfecto. Es decir, si no hay conocimiento alguno de la temática que voy a abordar, lo cual tengo que estar muy seguro, es decir, una búsqueda bibliográfica muy exhaustiva, ese alcance se dice que es exploratorio, porque simplemente como cuando llegaron los europeos a África, exploraban, desconocían qué es lo que había, y digo por un ejemplo además, ¿no? ¿Qué es lo que había en ese continente? Ese tipo de alcance lleva ciertos verbos, ¿sí? Ahora, si yo quiero describir o quiero correlacionar, es decir, ver si esta variable se asocia a esta otra, eso se llaman alcances descriptivos o alcances correlacionales. Eso llevan otros verbos. Y si finalmente quiero establecer relación causa-efecto, ese alcance se llama exploratorio. Es el alcance más difícil de abordar, porque establecer relación causa-efecto es muy complicado. Se necesitan diseños metodológicos o experimentales muy complejos. Por lo general, nos solemos quedar, salvo los llamados
clinical trial en medicina para determinar drogas y demás, nos solemos quedar en la etapa descriptiva correlacional. Volvamos a ver esto. Visto esta cuestión general, a ver, usted me puede decir, ¿y de dónde saco los verbos? Hay tablas. Hay tablas que si uno las busca puede encontrar qué verbos utilizar de acuerdo al alcance de nuestra investigación. Veamos, por ejemplo, aquí. El verbo, por ejemplo, reconocer, habla de un alcance, obviamente el verbo usado habla del alcance de la investigación, lo que venimos diciendo. Aquí se aprecian verbos de alcance exploratorio, por ejemplo, el reconocer, es decir, posiblemente había muy poca bibliografía al momento de que se decidió hacer esta investigación, y el otro es precisamente un alcance de tipo descriptivo como el verbo examinar. Un punto interesante hubiese sido para completar este objetivo, debido a que en el estudio se hacen asociaciones correlativas, hubiese sido interesante utilizar un verbo descriptivo, como examinar, y un verbo de tipo correlativo, precisamente y correlacionar o asociar la relación de las habilidades del procesamiento auditivo con la sensibilidad periférica. Perfecto. Claramente estamos haciendo un análisis de un paper que ya está publicado, con otra mirada, que seguramente va a ser, y si uno les pone a otro revisor, digamos así, tendrá otra mirada. Eso el estudiante también lo tiene que quedar claro. Bien. Hay una subjetividad tremenda en toda esta cuestión. Si bien hay reglas generales, a la hora de aceptar para que un paper se publique, indefectiblemente al ser seres humanos, hay aspectos que tienen que ver con la subjetividad, ¿no? Al momento de lo que me parece fundamental es que el estudiante sepa que puede hacer una lectura crítica, más allá de que el autor, porque eso también sería interesante que en algún momento debatamos, que a pesar de haber hecho todo este proceso, ha escrito el paper y demás, y haberlo entregado a una revista, la revista hace indicaciones, sugerencias, reprueba, aprueba, etcétera, que hace que determinadas producciones hasta pierdan la actualización en el devenir desde que uno lo propone y la revista va haciendo como algunas observaciones. Lo interesante es que el estudiante entienda que, primero, no todo lo que se lee es palabra santa, sino que tiene que estar sujeto a la tensión discursiva y reflexiva de esta lectura recursiva. Yo tengo que recursar muchas veces determinada información para ponerla dentro de mi corpus de conocimiento en tensión y empatizar o no, confrontarla nada más. Así que está buenísimo esto. Tal cual, doctora, porque más de una vez cuando hemos mandado a publicar, y vuelvo a decir, en esto es como un disparador, ¿no? Esto que estamos analizando este paper es un disparador porque contando experiencias, creo que las experiencias son válidas. Ya les conté lo que me pasó con usar objetivos o verbos que no condecían con el resultado. Por ejemplo, en el caso ese que yo le comento, yo intentaba decir, la causa de tal proceso biológico se debe a la expresión de tal proteína. No, y yo no tenía estudios para poder demostrar eso. Yo simplemente decía, la estoy viendo, es decir, es algo descriptivo. Entonces, hay que ser muy cautos en ese punto. Y respecto a lo que usted comenta, muchas veces los autores, ante tantas idas y vueltas de respuestas a los evaluadores de mi trabajo, empezamos a tener la sensación de que la idea original que yo tuve y que la plasmé, bien, mal o regular en un trabajo, hasta puede llegar a un punto de distorsión. Entonces, son sensaciones que claramente, como usted dijo, yo puedo decir, no, me mantengo firme en esta postura, o voy a empatizar de alguna manera con lo que el revisor me está diciendo, porque este revisor, si uno hace un análisis crítico de la propia producción, tiene absoluta razón. Ahora, como dice usted, nadie tiene la palabra santa, nadie tiene palabra santa, ni el que escribe un paper, ni el que revise un paper, porque más de una vez me ha pasado, no necesariamente a mí, sino a colegas, en donde uno dice, pero si yo la pregunta que me está haciendo este revisor, yo ya la estoy diciendo en el paper, ¿qué pasó aquí? ¿Se entiende? Entonces, es todo un proceso de cuando uno se admite o envía un trabajo y recibe las observaciones, a tener muy, pero muy en cuenta. El resumen
termina con sus conclusiones, las cuales, como digo aquí, se aprecia una concordancia entre los objetivos y la conclusión. Ujú. Recomendación: tomo el resumen, veo si es estructurado o no estructurado, veo si hay una pequeña introducción porque ahí ya me va a ir guiando hacia dónde va el estudio, y empiezo a ver, ¿hay concordancia entre el objetivo y el título? En este caso la hay. ¿Hay concordancia entre el propósito de los objetivos y los resultados en cuanto al nivel de profundidad de análisis? Lo que les comenté anteriormente: explicativo, exploratorio, correlativo, descriptivo. En este paper lo hay. ¿Los resultados responden a los objetivos? En este paper existe concordancia. Ujú. Y finalmente, la conclusión va de la mano de la propuesta. Todos esos puntos a la hora de hacer el análisis crítico, y solo estoy empezando por el abstract, algo ya dijimos de introducción, el estudiante debe aprender a hacer esa lectura. Ujú. ¿Sí? Debe aprender a hacer esa lectura. Ujú. Introducción ya dijimos, nunca olvidarnos que tiene que haber ese marco de una bibliografía actualizada. Ujú. Y respecto a lo que usted decía, muchas veces cuando se termina publicando el paper, pasa tanto tiempo que la bibliografía que yo puse inicialmente, ya para el momento en que se publica, a veces ya es desactualizada. Claramente depende de los campos disciplinares Ujú. y del avance de esos campos disciplinares. Ujú. ¿Sí? Eso Sí, puede sí, acontecer. una condición en este momento del COVID, por ejemplo, tenemos una Claro, publicación mientras que está ocurriendo la producción científica que puede llegar a versar finalmente en una publicación desactualizada o tal desactualizante. cual, tal cual. En este caso no es un status quo en donde, bueno, hay ya una situación como que se pone en debate, pero que no hay gran modificatoria en cuanto a la producción científica. Así que, no, me Claro. parece súper pertinente lo que está diciendo. Siempre estar atento a esa cuestión y ¿Mm? no amargarnos tampoco por esa cuestión, ¿no? Porque así es lo que llamamos ciencia, ¿no? Es absolutamente evolutiva. Ujú. De la introducción ya dijimos, es una introducción a mi criterio bien planteada, plantea las variables, las describe de manera muy adecuada y finaliza con el objetivo que tiene el trabajo. Cuando vamos a la sección de materiales y métodos, está, digamos, adecuadamente mencionado este punto que habla de precisamente el N muestral. Ujú. Nunca debemos olvidarnos de poner el N muestral, porque el N muestral ya nos está dando de alguna manera una idea que uno no es lo mismo trabajar con un N, como uno ve papers en biomedicina, y esto biomedicina quiero que se entienda por el sentido mucho más amplio que simplemente la medicina, que es el campo del que yo procedo, es decir, estoy incluyendo a todas las disciplinas biomédicas. ¿Cuán pretenciosa puede ser la conclusión Ujú. de un trabajo? Ujú. Porque no es lo mismo concluir, y yo tengo publicaciones hechas hasta en 30 pacientes, que concluir en 500, 600, 1000, 2000 pacientes. Bien, bien. Si yo con un N, supongamos el que de estos autores trabajan, de 97 Ujú. sujetos, Ujú. trato de extrapolar a toda la población de la ciudad de Córdoba, a toda la República Argentina, claramente hay un defecto, Ujú. Ujú. ¿sí? En el diseño. Entonces, el N muestral fundamental que siempre debe figurar en un paper. Al En algunos respecto, trabajos, al respecto, Doc, apruebo esta cuestión del N porque, por ejemplo, uno a veces recibe de ciencias básicas, por ejemplo, que se ha trabajado con 11 ratones determinada como sí, una muestra pertinente. Y a sí, veces, sobre la variabilidad de un sujeto que está em, ap- em, con determinada aplicación o con determinado sometimiento de entornos variables sociosanitarios y demás, requiere muestras más representativas, más heterogéneas o al revés, más homogéneas para lograr ver la variación de estas variables que usted refería. sí, totalmente. Doctora, mire, como dice usted, hace unos años una profesora del lugar de donde yo vengo, de la Facultad de Medicina, el Centro de Microscopía Electrónica, recibe para revisar, ella era revisora, un trabajo en el cual se habían analizado en básica, como dice usted,
yo no sé si eran en 5 ratones, una proteína muy rara de expresión y demás. Ella con 5 ratones decía, pero esto es inadmisible, es inadmisible. Lo veía de esa manera. Sin embargo, cuando hizo una consulta a una persona especializada en estadística, esa persona le dejó muy en claro que los test estadísticos que los autores utilizaban para ese número tan pequeño de muestras de animales era absolutamente correcto y que las conclusiones eran absolutamente válidas. Entonces, se entiende que aquí también debe haber, si se quiere, una asesoría, cuando ya hablamos de población humana en este momento, a manejar, como dice usted, poblaciones de esta naturaleza. ¿Por qué? Porque la variabilidad es muy grande. La variabilidad de la población humana es muy grande, entonces el investigador tiene que estar muy alerta. ¿Qué es lo que voy a seleccionar? ¿Cuáles van a ser mis criterios para incluir a estos participantes y para excluir a estos otros participantes? Y en ese punto es importante tener en cuenta lo que dice aquí el cartel, el tipo de muestreo. ¿Cómo se procedió a muestrear? La mayoría de los muestreos, salvo generalmente en los clinical trials, hay diferentes, ¿no? Probabilísticos, no probabilísticos, eso los estudiantes lo van a ir aprendiendo a lo largo de la carrera. Generalmente yo trabajo con muestreos de tipo no probabilísticos. ¿Qué quiero decir con esto probabilístico? No, muy brevemente. Si se adaptan de alguna manera a la llamada normalidad, entre comillas, de la población o no normalidad. Cuando los estudiantes hagan estadística, no sé si es que tienen algo de estadística en la carrera. Muy poco. Tiene un poquito, pero van a aprender la existencia, y ya vamos a ver en este paper, de una curva, que se llama curva de normalidad. Cuando mi muestra no se adapta a esa curva, ¿sí? Puede ser que yo realizara un muestreo de tipo no probabilístico. Generalmente va a ser de esa naturaleza. Sin embargo, hay test que me permiten, estadísticos, que me permiten corregir esta falta de normalidad para adaptarlo a los test estadísticos, pruebas estadísticas correspondientes. Entonces, es importante saber cuántos voy a seleccionar de mis participantes y cómo los voy a seleccionar. Y cómo ¿sí? accedo a ellos, ¿no? No siempre es factible. Claramente, no siempre, no, totalmente. Sobre todo, doctora, hay un grave problema, que eso hay que diseñarlo de manera muy adecuada, si yo voy a hacer seguimiento de esos pacientes a lo largo del tiempo. Porque no es lo mismo decir, supongamos, tengo mis 97 sujetos como el estudio donde yo los voy a ver en un determinado momento del tiempo y por una sola vez a cada uno de estos 97 participantes. Eso estaríamos pensando en un diseño que llamamos en metodología transversal. Un determinado momento y una sola vez. Ahora si yo digo, no, pero a ver, este individuo que hoy es normoacúsico, entrando en ciertas categorías y con ciertos parámetros, me gustaría saber qué pasa con respecto a la audición de este individuo a lo largo de 2 años. Eso ya implica un seguimiento. El tipo de carácter ya pasa a ser longitudinal. Yo lo voy a ir viendo 1, 2, 3 veces de acuerdo a lo que yo determinen por protocolo. El problema que se me puede suscitar ahí, uno de tantos problemas, es que un paciente un día, o un participante, no paciente, sino un probando, digamos, de investigación, o un participante, decida no ir más a la consulta. Entonces yo voy perdiendo N en el camino. Entonces, eso me puede llevar a un grave problema que es un sesgo por pérdida. Es decir, la conclusión final, habiendo partido de 200, supongamos, individuos, y termino trabajando con 50, y puede haber un sesgo por pérdida. Entonces, todos esos puntos hay que tener muy en cuenta. ¿Qué posibilidad voy a tener yo de concretar en función del diseño los objetivos propuestos? Bien. ¿Voy a poder mantener a lo largo del tiempo, hasta económicamente, un proyecto que me dure 2, 3 o 4 años? ¿O es preferible acotarme en el tiempo, fijar objetivos claros, precisos, concretos? Ese es otro dato que es importante que los estudiantes sepan. Cuando yo planteo un proyecto, y generalmente los que hacemos básicas, o yo hago básica y aplicada, somos bastante pantagruélicos a la hora de generar objetivos. Creemos que vamos medianamente a encontrar la solución para el cáncer, ¿no?
a través de la investigación básica. Y no es así, hay que ser modestos a la hora de tratar de plantear objetivos. Eso es un mensaje que me parece interesante para los estudiantes. No desesperarnos de tratar de encontrar el objetivo más, digamos, más alucinante para nuestra investigación. Tal vez con un objetivo concreto, en una población concreta de estudio, para tratar de resolver una pregunta o un problema de investigación, que no es lo mismo problema de la práctica disciplinar, un problema de investigación es suficiente y podemos lograr, como estos autores, una publicación. Entonces, mensajes a tener en cuenta, ¿no? Entonces, volvemos a materiales y métodos. Una cuestión. Importante. Sí, Mencionó doctor. el tema del sesgo. El sesgo, Sí. ¿qué valor tiene para un investigador? El sesgo es una señal de alerta para no caer en el sesgo. El sesgo es una limitación del investigador, por ejemplo, en cómo llegan los resultados. ¿Cuál es el lugar del sesgo? Precisamente el sesgo tiene que ver con esta, como dice usted, como algún tipo de limitación a la hora de poder concluir. ¿Sí? Entonces, lo que yo no tengo que hacer es, supongamos que hago un estudio de tipo longitudinal, como decíamos. Yo no puedo, por una cuestión ética, negar esa pérdida o ese lavado que se fue haciendo a lo largo del grupo de pacientes o de participantes, perdón, en la investigación. Si yo parto con 100 y termino con 50, y bueno, tendré que tratar de inferir respecto a esos 50. Con los test estadísticos, lo que no puedo hacer es negar esa pérdida que tuve. Si uno toma los clinical trials, ¿sí? Por ejemplo, en farmacología, va a ver que los autores dicen que de esta cohorte de pacientes se perdieron tantos por muerte, porque no asistieron más a la consulta, porque decidieron salir del protocolo de investigación. Eso es éticamente correcto, porque lo que yo voy a terminar, y tuve un sesgo, hay una forma de sesgo, ¿sí? En esa muestra, pero mi conclusión va a ser adecuada a ese N de pérdidas que yo tuve. Puede pasar, Bien, indefectiblemente puede pasar. Entonces, para construir una investigación, el investigador se somete a tomar decisiones estratégicas que eviten el sesgo, como si fueran obstáculos en los que no debe caer, para que su producción esté acorde a que cualquier lector o cualquier otra persona involucrada o de interés a realizar esta investigación pueda alcanzar más o menos las mismas conclusiones o entender las limitaciones de donde formule una conclusión, ¿no? Tal cual. Poder comprender, como dice usted, cuál es el límite del trabajo. Y ya vamos a llegar hacia el final de este trabajo, algo que me pareció sumamente interesante de leer. Ya vamos a llegar en un momentito cuando ya vayamos avanzando, ¿sí? Entonces, material y métodos, no me debe faltar el tamaño muestral, y en el caso de un proyecto es interesante que tengan en cuenta precisamente el tipo de muestreo que se va a realizar. De repente en una publicación no suelen solicitar el tipo de muestreo, pero en un protocolo, en un proyecto, cuando yo voy a iniciar mi investigación, eso debe figurar. Claramente participan sujetos humanos, debe tener aprobación por un comité de ética en investigaciones en salud. De igual manera, no debemos olvidar que si a futuro los futuros estudiantes deciden iniciar líneas de investigación y trabajaran con animales de experimentación, también deben contar con la aprobación de lo que ya no se llaman CAs. El CAs es el Comité de Ética en Investigaciones en Salud, mientras que los comités de cuidado de animales son los CICUAL. La Facultad de Ciencias Médicas también tiene un CICUAL, así como el que mencionan estos autores aquí, el de la Facultad de Ciencias Médicas para humanos, ¿sí? Sujetos humanos, se encuentra localizado, su sede es el Hospital Nacional de Clínicas. Perfectamente hacen una descripción del instrumento y de la manera en que van a recolectar los datos. ¿Por qué materiales y métodos tiene que ser lo más detallado posible? Para permitir a futuro intentar que otros investigadores puedan reproducir el diseño experimental que estos autores hicieron. Se supone que uno de los parámetros de la ciencia es que se pueda reproducir, es decir, que lo que hizo Jorge Muxi, o que lo que hizo, mejor dicho, la doctora Serra,
Jorge Muxi pueda reproducir el día de mañana. No para copiar la investigación de la doctora Serra, sino para decir, a ver, la doctora Serra ya utilizó X procedimiento, se validó a través de una publicación, entonces yo voy a utilizar el mismo procedimiento posiblemente con otros objetivos. Pero yo sé que ese procedimiento está validado. Aquí los autores utilizan un instrumento que no lo desarrollan ellos, si no lo planteé muy bien, es un instrumento que es un cuestionario que ya está absolutamente validado. Es lo correcto. ¿Por qué yo me voy a poner a desarrollar un cuestionario, una clasificación, etcétera, etcétera, si eso ya está hecho en el mundo y validado? La validación de un instrumento es fundamental. Por eso siempre es importante que los estudiantes utilicen instrumentos que están validados. Y si no lo estuviera, supongamos, porque le quieren hacer una modificación que según su protocolo la consideran importante y sus objetivos, pues tendrán que hacerla validar. Porque yo no puedo salir a publicar con instrumentos que no están validados. Eso es importante que también lo tengan en cuenta. Claramente, describen de una manera muy pulcra, podríamos decir, las variables. Fundamental. Aquí es un dato importante. Yo puedo decir que mi variable es la edad y el género o sexo, dependiendo hacia qué orientación tenga la investigación. Son variables simples, ¿sí? La edad, grupo etario de 18 a 60 años, supongamos. Sexo masculino, femenino. Esas son variables simples. Pero también hay variables que son muy complejas, particularmente en el área no cuantitativa, como es este trabajo, sino en el área de la cualitativa, de la investigación cualitativa. Supongamos, ¿cuál es la percepción que los estudiantes de fonoaudiología tienen de la asignatura X? Percepción es la variable. ¿Qué se entiende por percepción? ¿Cómo voy a hacer para medir o determinar esa percepción? Entonces, cuidado con el tipo de variables. Cuando son variables complejas, ¿sí? Por ejemplo esta que les decía, percepción, se debe generar un procedimiento que es un tanto complejo, no es simple, que se llama operacionalizar la variable. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, yo tengo que primeramente definir de una manera muy clara la variable, qué se entiende por percepción, ¿a dónde voy a hacer búsqueda? Búsquedas bibliográficas. Existirán autores que la describen la definen de alguna manera, otros de otra, y ahí voy a determinar yo hacia qué autor voy a adherir. ¿Sí? Eso tiene que estar muy en claro también. No todos los autores definen las cosas de la misma manera. Entonces, definida. Después de definida, ¿cómo la voy a medir? ¿Qué voy a emplear? ¿Un cuestionario? ¿Una entrevista? ¿Esa entrevista está validada o no? Entonces, eso se suele utilizar para variables que son complejas. Dato que me interesaría que los estudiantes por lo menos les quede dando vuelta. No toda variable significa que se puede determinar tan fácilmente como puede ser la edad de un individuo, la estatura de un individuo. Ahora bien, los autores las definen, y mire lo interesante, toma cada una de las variables, los autores de este trabajo, y precisamente, de alguna manera, si se quiere indirecta, mencionan que el concepto de inteligibilidad del habla en silencio, del habla en silencio surge de tal y cual pregunta del cuestionario que ya está validado. El que tenga interés podrá ir a ese cuestionario y decir, perfecto, a través de estas características o datos yo puedo medir la inteligibilidad del habla. Entonces, hasta la estoy definiendo de alguna manera. Punto importante a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque no todo el mundo sabe qué es localización auditiva, no todo el mundo sabe qué es distinción de sonidos. Claro. Distinción, perdón, de sonidos. Entonces, claro, como verá, no estoy tanto en el campo, ¿no? No, está perfecto. Porque hasta tengo que ponerme a ver un poquito las palabras. Bien. Pero entonces, eso es muy importante, que se tenga muy en claro estos aspectos de las variables. Es decir, no todas las variables tienen por qué ser definidas de la manera que hacen estos autores. Yo no voy a definir edad,
sexo. Sí lo podría llegar a definir, ojo, no en un paper, pero por ejemplo, voy a tirar una idea general en un protocolo de investigación, que es el que voy a iniciar a desarrollar, voy a iniciar, que va a ser el antecedente de este trabajo. Yo puedo, por ejemplo, tratar de determinar hipertensión arterial, analizar hipertensión arterial. Pues bien, yo tengo que decir, si no es cuando la defino en las variables, sí en la introducción, qué se entiende por hipertensión arterial y cuál es la clasificación que voy a hacer, digamos, sobre la que me voy a basar. Entonces, todos esos pequeños detalles hay que ir teniéndolos en cuenta. Y la idea de adjudicarle, por ejemplo, una definición a edad, no va a ser en realidad el concepto de tiempo vivido por la persona, No, sino en el momento en el que yo lo abordo, la relación, por ejemplo, con la fecha de nacimiento al momento en que yo me... Entonces, no ella la edad que tiene, sino la edad que se tal, deduce sobre elementos objetivos, tal digamos. cual. Entonces, con el ejemplo que usted da, se entiende por qué es importante tener muy en claro qué voy a entender por cada una de las variables. ¿Por qué? Por dos razones. Porque después yo voy a obtener un dato, ¿sí? Numérico, o cuantitativo o cualitativo, un dato de esa variable, al cual lo voy a tener que someter a un análisis estadístico. Entonces, no es lo mismo decir, supongamos, que la edad la voy a tomar, y aquí voy tirando conceptos, ¿no? Pero conceptos que los estudiantes no se desesperen hoy por hoy, sino lo van a ir aprendiendo a lo largo de la carrera. El tipo de escalas con las cuales uno mide una variable. No es lo mismo decir que yo voy a medir por intervalo, es decir, de 18 a 20 años, de 21 a 30, de 31, a decir que voy a medir 18, 19, 20, 21, 22, 23, que sería una escala de razón. Porque el tipo de análisis estadístico va a diferir. Entonces, eso es un dato importante a tener en cuenta. ¿Cómo voy a recabar el dato? ¿De qué manera lo voy a recabar? Para después poder aplicar un test estadístico. Bien. En este caso, a partir de los resultados en este paper, los autores avanzan hacia dos tipos de análisis. Un análisis descriptivo global de las variables, que es generalmente el análisis que siempre lo hacemos para ver de alguna manera en dónde estamos posicionados, determinando la frecuencia de presentación del fenómeno de interés, la media, la desviación estándar, la simetría y la cuartosis, es decir, medidas de posición y de dispersión en lo estadístico. Pero avanzan hacia un punto, y aquí hago anclaje con el resumen. Prestemos atención cómo los autores hablan que se hicieron análisis correlativos. Consecuentemente, mi enfoque, que lo veíamos en los verbos que utilizamos, podría ser exploratorio, descriptivo y correlacional. Hubiésemos quedado en descriptivo, tal vez si nos quedamos con este análisis de variables, pero avanzamos un poquito más. Le damos un mayor sabor al trabajo que decir simplemente tal parámetro en la audiometría se presentó con tal frecuencia. Yo voy a decir, pero a ver, este y este, ¿están asociados? ¿Hay correlación entre ellos? Eso me da más vuelo, permite más vuelo a la hora de discutir. No estoy diciendo que un estudio descriptivo no tenga valor, simplemente que un estudio de correlación le suma un plus al trabajo. Entonces, ¿sí? esto también es una decisión que toman los autores, es una decisión exprofesa que dice hasta dónde vamos a llegar a contar los resultados Exactamente, y donde los exactamente. datos empiezan a tener categoría de resultados porque están atravesados por ¿Sí? esta decisión estadística. Y esta ¿Sí? decisión estadística puede ser solamente, como dice el profe, describirla o inferir en ese proceso esta relación, que no es una, digamos, una aplicación caprichosa, sino requiere conocimientos en particular, ¿no? Procedimientos en particular. ¿Sí? Totalmente. Y aquí es importante un dato para los estudiantes. Decir que existe correlación entre variables no significa relación causa-efecto. Simplemente yo estoy diciendo que A se asocia con B. Ahora, si A
es causa de B, yo simplemente con un estudio de correlación no lo voy a poder decir. ¿Puedo hipotetizar? Sería la pregunta. Sí, queda en el plano de la hipótesis. Es decir, A se asocia con B. Posiblemente o probablemente A tendría un efecto sobre B, pero yo no estoy concluyendo relación causa-efecto. Eso es muy interesante tener en cuenta porque tendemos, y vuelvo a decir, lo hablo desde la experiencia personal, a decir, existe correlación, listo, este A es causa de B. No, señor, vuelta para atrás. Usted me está diciendo que se asocian, usted no me dice relación causa-efecto. La relación causa-efecto se hace con análisis estadísticos mucho más potentes. Y aquí vuelvo a sacar la figura del estadístico, de la persona que se dedica a análisis estadístico. Bien. Cuando tenemos intenciones de ir más allá, de hacer estudios de cohortes o casos controles, etcétera, siempre busquemos el apoyo de un estadístico. Porque el grave problema con el cual nos encontramos los investigadores es el siguiente. Armo mi proyecto de investigación. Hasta lo presento para un subsidio y me subsidian. Vamos hasta ahí. Empiezo el proyecto, tengo mis datos y quiero empezar a hacer los test estadísticos que yo dije en mi proyecto. Capaz que sin siquiera saber qué significaba, por ejemplo, como dice este artículo, el coeficiente Rode-Spearman. Pero a mí me parece, ¿sabe qué? Yo leí en el artículo de la doctora que ella utilizó, y utilizó correlación. Listo, voy a poner Spearman. La cuestión que después tiramos el test con los datos que yo tengo y me voy encontrando con números que ni se entienden qué quieren decir. ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo publico esto? ¿Qué me van a bochar, discúlpenme la expresión, por esta cuestión de la estadística? Me voy al estadístico. Llego al estadístico, el estadístico me dice, pero señor, usted partió desde un diseño que estaba errado para este test. Entonces, hay que estar muy atentos a ese punto y no tener miedo de decir, ¿saben qué? Mi limitación es de estadística, y yo lo digo sin ningún problema. Sí. Mi limitación definitivamente es de estadística. Yo puedo tener una idea y trabajarlo. Nuestras decisiones muchas veces tienen que ver con que uno sabe sobre la disciplina, pero no sobre toda la instrumentación de la ciencia, y por eso pide auxilios. A veces uno sospecha cuando hay un paper que solamente tiene un autor de referencia, dice, bueno, no ha habido mucha discusión ni mucha producción colaborativa en esa construcción. Tal cual. ¿Sí? Por el contrario. Absolutamente. Es así. O si la hubo, quedó posiblemente en... Y esto también es una realidad, porque esto suena como si fuese algo casi idílico, ¿no? La producción de la ciencia está hecha por hombres. Los hombres tienen intereses. Los hombres tienen intereses de las más diversas formas. Sí, estamos hablando en el campo claramente de la ciencia, ¿no? O de la tecnología. Ojo, uno a veces deja de lado la tecnología también hay que siempre tenerla en cuenta. ¿Y qué intereses se manejaron detrás de esto? ¿Por qué aquí hay tan pocos autores? ¿O por qué hay más de los autores que deberían haber? Cuidado con eso también, ¿sí? También. La mayoría de las revistas ahora están pidiendo, y usted lo debe saber, doctora, que el autor principal o el responsable estipule con lujo de detalle qué hizo cada uno de los autores. Cada uno. Entonces, hay que estar muy atentos a esa cuestión. Bueno, pasamos a que exponemos nuestros resultados. Decidí hacer esto, tengo mis variables, tengo empiezo a recolectar datos y los someto a un análisis estadístico. Cuando vemos los análisis estadísticos, los autores de este paper lo presentan bajo las formas de cuadros y figuras. Aquí subrayé la parte de cuadros simplemente porque claramente esto tiene que ver con la revista. Generalmente en otras revistas uno puede encontrar que el término de cuadro es reemplazado por tabla. Eso es una cuestión de la forma, del formato que tenga la revista. No nos tenemos por qué afligir con ese punto. Y bien, aquí dice... que no se comprende. No se comprendía muy bien este punto, no lo pude comprender muy bien. Dice, con respecto a los puntajes la media de puntuación total fue de tanto. Esto es lo que no comprendo, doctora. Estos números que están entre paréntesis, es eso. Sí, en realidad ha habido vamos a suponer, el autorreporte. Esta posibilidad que tenemos de charlarlo no se da cuando uno lee a solas con él. Entonces es muy interesante que nos demos cuenta que hay veces hay lagunas o silencios en una producción científica. Perdón, doctora, y no solamente silencios para los autores. Tal vez los revisores
pudieron comprender lo que ese número significa. Pero para una persona que no está en el campo, ¿y qué me quiere decir? Sí. ¿Se entiende, no? Sí, 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 sí. En Por real- eso aquí no hubo ningún otro dato que seguramente los revisores pueden haber pedido, ¿no? O no, no lo Sí, sé. esto ha sido muy dialógico, de hecho es así. Lo que hay es que hace una puntuación de 130 en la muestra. Primero, esta idea de tendencia de creer de que porque son normoacúsicos y eran ultra competentes auditivamente iban a tener el mayor puntaje. Claramente no. Hubo una dispersión, hubo una variabilidad, hubo una mirada sobre la salud que no la podemos dar por sentada. ¿Sí? Al contrario, Bien, tenemos que estudiar salud para contarla. Eso se ubicó en otro lugar que más o menos el score total era 105. Y al respecto bien, empezó a mostrar que ese número total tenía variaciones internas hacia el interior de cada submódulo que constituía el total. Y esas bien, variaciones se fueron dando sobre con determinado peso hacia algunas con mayor dificultad. Por eso la pregunta acertada del protocolo nos va conduciendo a que no la podemos cambiar, evitar el protocolo bien, del autorreporte. Entonces tenía que ver con eso, ¿sí? Pero me parece bien. súper oportuno esto. Hay que poner en Ujú. crítica que como está formulada la expresión escrita, no es acabadamente accesible para, por ejemplo, un accidental lector. Sí, sí, es perfecto. Sirve para todo tu ensayo. Y eso es lo que tiene que entender el estudiante, ¿no? Y a ver, y no tomar, porque el que hace investigación, de cualquier tipo de investigación, cuando nos vienen las observaciones, daría la impresión que la observación es dirigida, por ejemplo, al doctor Muxi. Ujú. No, la observación está dirigida al trabajo que se hizo. Tenemos como, ¿cómo podríamos decir? Como el ego. No, pero ¿cómo me puede estar diciendo esto? ¿Cómo me puede estar haciendo esta observación? Pero mira, ¿cómo? No, No no sabe quién es hacia la soy, no sabe todo persona. lo que estudié, no sabe todo lo que Claro, investigo. tal cual, tal cual. No hay que personalizar. Ujú, Cuando uno empieza a personalizar a nivel de ciencia, la cuestión se puede desvirtuar. ujú, Pero vuelvo a rescatar lo que siempre digo. La ciencia no es hecha por seres, por blancas palomas. La ujú. ciencia es realizada por hombres, hombres y mujeres, Sí, cada uno con sus sí, intereses. sí. Luego avanza y partiendo de la figura número uno, Ujú, donde aquí viene lo que decía inicialmente respecto a las distribuciones que ujú. presentan las poblaciones. En esta figura, de manera muy acertada, para poder interpretar un dato que se menciona, los autores dibujan en esta línea entrecortada lo que corresponde a la llamada curva de distribución normal. Ujú, Los estudiantes en algún momento podrán leerla como curva de Gauss. ujú, ¿Por qué los autores realizaron este tipo de curva? ¿Por qué dibujaron la curva? Porque si yo no lo hubiese dibujado a la curva, toda esta zona que yo veo en verde corresponde al grupo de individuos que fueron estudiados y las frecuencias relativas que tuvieron y el puntaje total del cuestionario, que podría ir de 75 a 140. ujú, Ahora bien, si yo omito de ver esta curva, ujú, donde el pico de la curva en la parte media me estaría diciendo la media, ujú. ¿sí? Sí. Yo podría decir que, ¿dónde está? Hagamos de cuenta que no tengo la curva punteada. ¿Dónde está la media de estos rectángulos verdes? Ujú. Está difícil de ver. Sí. Yo, a simple vista, tendría como la tendencia a decir, este grupo de individuos, de probandos, de participantes, no tienen una distribución normal. Ujú. ¿Por qué? Porque yo no veo que estos rectángulos, toda esta Es área una figura pintada, asimétrica es, y está es distribuida asimétrica, en distintas... totalmente, Ujú. es asimétrica, inclusive tiende hacia lo que sería la derecha, Sí. ¿sí? Entonces, hay como una tendencia. Sin embargo, y aquí viene lo importante de trabajar con personas que conozcan la estadística, los investigadores pueden haber dicho, perfecto, pero a ver, yo simplemente me puedo guiar por esta figura en donde yo veo como que la media no está en el centro, sino que hay como un desplazamiento. Bueno, para eso hacen un análisis estadístico, que lo dice muy bien aquí, determinan la asimetría y la curtosis. Ujú.
son métodos estadísticos para poder determinar si la muestra que yo tengo tiene una distribución normal o no. Entonces, hay que estar muy atento a esta cuestión porque de eso va a depender los test posteriores. Porque no es lo mismo hacer un test de correlación para una distribución de tipo normal que hacer un test de correlación para una distribución que no sea de tipo normal. Porque el resultado va a ser diferente, el impacto en el resultado va a ser diferente. Lo interesante de esta gráfica es que a mí me permite, previa lectura de cómo se presenta el resultado, y se justifica, porque ahí está muy bien justificado, el análisis estadístico que se hizo para determinar la normalidad. Perfecto, yo viendo esta curva digo, perfecto, los autores hicieron este tratamiento estadístico y que demostraron la normalidad de su población. Perfecto. Si yo no hubiese tenido lo anterior, esta parte que yo les decía, el análisis de asimetría de kurtosis, con los datos pertinentes, hacia dónde se desvía o no, y a mí me hubiese quedado la duda. A mí me hubiese quedado la duda. Si me muestra una gráfica en donde yo veo cierta tendencia hacia el lado izquierdo, hacia el lado derecho, y yo diría, y no sé si la distribución es tal. Pero los autores demuestran o no la puedo que así entender esa distribución. No se puede entender. Sí, yo estoy diciendo de que son normoacúsicos, pero que tienen habilidades que no logran un score suficiente en la mayoría de los casos, o solamente un grupo logra una cantidad de casos. Entonces, en algún punto lo que hay que poner en tensión es que lo que encontré lo tengo que sujetar, por ejemplo, a, bueno, cómo se comportan normalmente estos datos, ¿no? Tal cual, sí. Claramente son, que los alumnos lo entienden muy bien, son test estadísticos, test matemáticos, ¿verdad? Test matemáticos, que a veces un test matemático, también es importante que ellos consideren esto, un número, no necesariamente se tiene por qué asociar a una realidad biológica. Entonces, eso es importante para decir, porque pueden haber lo que se llama en metodología, asociaciones. Por ejemplo, hago una correlación y digo, mira qué buena la asociación que encuentro. Y son asociaciones falsas, son asociaciones espurias. Entonces, esas asociaciones espurias no tienen lógica de ser. Un ejemplo típico que se da a los estudiantes de medicina es la siguiente. Se analiza un grupo de pacientes fumadores, tomadores de café con cáncer de pulmón. Los análisis estadísticos demostraron que había una asociación directa entre el cáncer de pulmón y el hábito de tomar café. Sin embargo, no se tomó en cuenta que la mayoría de la población de análisis fumaba, en donde la verdadera asociación era entre el tabaco y el cáncer de pulmón. Es decir, esa asociación de tomar café y cáncer de pulmón es una asociación espuria. Entonces, no es real, no existe un sustento biológico que la pueda mantener. Entonces, un número a mí me va a orientar, me permite discutir sobre la base de una matemática, claramente, ¿sí? De una mirada absolutamente, si vamos un poquito más allá, positivista de la ciencia. Pero a veces la realidad biológica es otra. En esto, la virtud de quien investiga, que conoce el tema, eso también es importante. Quien investiga y toma todas estas decisiones conoce el tema, no lo va a estudiar. No investigamos para estudiar, investigamos para poner en tensión lo que ya sabemos. Y en esa cuestión podemos ya anticipar cuáles son las variables intervinientes, que es la que acaba de describir, que me van a modificar los datos y que en realidad me van a hacer que dos cosas que yo creo que se asocian, en realidad no se asocian en sí, sino que por el contrario, es esta que está interviniendo y modificando el resultado. Tal cual. Entonces, cuidadito con esa cuestión en los estudiantes. Mira qué bonito el resultado, mira cómo yo puedo vincular esto con lo otro. Pero bueno, como dice aquí la doctora, yo para eso tengo que saber muy bien del tema, tengo que conocer muy en profundidad la temática. Hay que estar muy atentos. Bueno, continúa con la descripción de este punto, y aquí sí viene una observación que yo como investigador, revisor lo hubiese hecho. Se realizaron estudios de correlación, de las correlaciones por Spearman. Hubiese sido interesante agregar el R y la P para esta cuestión, que seguramente lo deben tener, ¿no? Los autores a la hora de... Que son procesos estadísticos per se que hacen a que determinado comportamiento de los datos puedan darnos, por ejemplo, la idea de que dos elementos se asocian, la frase es significativamente.
Exactamente. Y esta Por eso es la frase P. no es semántica, no es significativo por como yo entiendo que, ¿cómo no voy a entender de que el fumador y el cáncer no serían asociaciones estadísticamente significativas? O, en el caso nuestro, el ruido y la audición. Haría ¿Mm? como que sí, pero quizás en mi muestra, por los procesos estadísticos inferenciales que se van aplicando, hacen de que la asociación no esté ligada por el tipo de procesamiento que se hace sobre los datos. Perfecto, Doc. Exactamente. Perfecto, ese es un punto. Y claramente la discusión. A ver, Discutir, antes de eso, ¿podemos perdón, subir de vuelta a la gráfica de las liñitas? Esas estas. liñitas. ¿Cómo la leemos, Doc, a eso? ¿Cómo la lees vos a eso? Por ejemplo, dice inteligibilidad del habla en silencio, ¿sí? Tengo líneas cortitas que van subiendo y que me muestran hacia abajo los valores totales de cada módulo y cómo se van desplazando la cantidad de casos que nos muestran con el mismo puntaje para ese submódulo. Entonces Yo, sí, tenemos, no, perdón. a ver, No, 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 digamos, a ver, voy a hacer una lectura posiblemente con poco fundamento, ¿no? De lo disciplinar. Yo entendería que los valores observados van ascendiendo conforme a la distribución empírica que tuvieron, alcanzando los máximos a 1 cuando tenemos valores observados de 21 ujú, para la variable inteligibilidad ligibilidad en del silencio, silencio. ¿sí? Con algunas de estas, cuando uno ve la curva que se va desarrollando, por ejemplo, miremos esta, Ujú, ¿sí? Hay una curva como que tiende hacia la cuestión más sigmoidea, ¿no? ujú, Hace como una pancita aquí y ujú, luego como que se va a aplanar sí, a este nivel, sí, distinto a esta, que parece más una hipérbole, ¿no? sí, Claramente eso posiblemente tenga alguna lectura desde el punto de vista audiológico ujú. que yo no sé qué decirle, Bien, pero pero sí perfecto. entiendo, ¿sí? Yo creo que sí, que en realidad lo que hay es que cada módulo se comporta de manera particular en cada sujeto muestral y que cuando lo sumo a todos esos sujetos en la muestra, me muestran que no es idéntico la actuación de cada uno de sus submódulos. Por eso se ve estas gráficas dispares, por eso se ve, ¿Sí? porque si solamente miráramos los submódulos desde el score final, nos perderíamos este juicio de que no se comportaron intrínsecamente al submódulo de manera similar, sino que Bien, muestran un bien, nivel de dispersión. A pesar de tener todas las habilidades auditivas, los sujetos, cuando se los pone en tensión de sus habilidades, muestran que no todas las habilidades son igualmente desarrolladas. Y en el caso de los ítems excluidos, son ítems que no se van a sumar al score total y que tienen una actuación particular, y por eso también es interesante este dibujo diferente sigmoideo que plantea. y otro dato, perdón, doctora, eh, pregunto por desconocimiento, estos puntos que usted dice ítems excluidos, Sí. ¿son valores que se determinan que no tienen un impacto real en el trabajo o son puntos que siempre se deberían informar? Porque también es importante recordarle a los estudiantes que uno debería tener la capacidad de informar tanto lo positivo como lo negativo, ¿no? Habitualmente estamos los investigadores sumidos en la cuestión de que solo lo bueno y lo positivo se debe informar. A veces un resultado negativo es también tan interesante como uno positivo. Bien. Este sistema, este autorreporte tiene, vamos a suponer, X cantidad de preguntas y establece dos preguntas que son los ítems excluidos, Ah, que en realidad no contribuyen al hacer de ninguna habilidad en particular, pero que es importante tenerlo en cuenta y de hecho puntúan distinto al bien, resto de puntuaciones, ¿sí? perfecto. Antes, Bien, desde ese lugar es importante también entender que las reglas o baremos o protocolos o autorreportes en este caso siempre sujetan a obtener mayor cantidad de datos e incluso que dispersen la información. De hecho, como está armado el cuestionario, yo para armar un submódulo con una subhabilidad tengo que sumar la 2, la 18, la 14, no la bien, 1, la 2, la 3, la 4, ¿sí? De pregunta. perfecto, Entonces eso es perfecto. lo interesante de cómo se construyen, que también hay en esa construcción una logística, una toma de decisiones, un estudio profundo de quien ejecuta este protocolo, ¿no?
lo diseña. Perfecto. Gracias por la explicación, para poder entender a futuro esta cuestión. Y pasando a la discusión, es importante que un estudiante reconozca que en la discusión lo que debo hacer es contraponer, y eso es lo que está resaltado, alguno de los párrafos, ¿no? Que está resaltado en este color un violeta, Sí, una cosa así. sí. Lo que yo obtuve con lo que se conoce, Ujú, eso es discutir ujú, en ciencia. No es volver a contar todos mis resultados y quedarme aquí. Claramente, lo que yo puedo hacer es tomar el elemento clave del resultado para recordarlo en la discusión e inmediatamente contraponerlo con lo que dicen, contraponerlo en el sentido de coincidencia o disidencia con otros autores. Supongamos, en cuanto a los percentiles encontrados, estos son levemente inferiores a los publicados por el autor de la validación del cuestionario en español. Ahí ya los autores del presente trabajo contraponen respecto a la inicial ujú, y continúa la discusión mencionando que esto no se contradice con la especialización, etcétera, etcétera. ujú. Entonces, para poder discutir, yo debo haber encontrado fuentes bibliográficas que acuerden o que no acuerden con mis resultados. Y que acuerden y que no acuerden con mis resultados. Sí, ese es el punto fundamental. Y tener la habilidad para hacer una discusión, y aquí también va a depender del tipo de revistas, porque hay revistas que me dicen la discusión no puede exceder en el número de palabras o no puede exceder en el número de páginas, etcétera. Entonces, eso también va a depender de la habilidad del autor de un paper, de saber qué poner en la discusión. De igual manera que yo tengo que ser inteligente y saber qué poner en la introducción, debo ser inteligente, que se entienda bien esto de la inteligencia, ¿sí? Sagaz, De estratega. exactamente tener una muy buena estrategia, como dice usted, para, para saber con qué contraponer, con quién contraponer, Ujú, ¿sí? Y vuelvo a decir, contraponer para bien o para mal, entre comillas, en lo ujú, positivo como en lo negativo. Lo ideal es que siempre veamos por los dos lados. Aquellos que están de acuerdo con lo que yo encontré y alguno que no está de acuerdo. ¿Por qué? Porque el encontrar puntos que no coinciden con lo mío me pueden llevar a empezar o a repensar, o a pensar, mejor dicho, no a repensar, nuevas hipótesis de trabajo. ujú, ¿Por qué tal autor dice esto y yo encuentro esto otro? ¿Será que el método utilizado por este autor es diferente al mío? Eso puede ser. ujú, ¿Será que las variables analizadas por este autor o este autor analizó una variable más que la que yo no analicé? Entonces, hay que acostumbrarnos a leer, a aprender a leer la bibliografía, no a sentarme a leer como si estuviese leyendo, no sé, un diario, ujú, ¿sí? Sino a leerla con un sentido crítico ujú, al trabajo que tengo enfrente. Y ujú, aprender este sistema, ¿no? De subrayados, de resaltar los puntos de interés. Eso es importante que los alumnos tengan en cuenta. En esta segunda parte, por ejemplo, dice, en los casos de los estudios de sujetos con pérdida auditiva, a través de los cuestionarios de autorreporte, se encontró, ahí volvemos, esto es lo que encontré yo, ujú, pero ¿con qué contrapongo respecto a los otros autores? ujú, Entonces, retomo brevemente lo que yo encontré, no en gran extensión, porque para eso estuvo la sección de resultados, y lo voy a contraponer con los otros autores. ujú, Y recuerda que en un principio de esta charla yo dije que había un elemento que me parece, aquí hay otro punto, ¿no? Los hallazgos contribuyen a las evidencias disponibles, y esto es fundamental. Los autores de este trabajo no cierran, si bien concluyen, no cierran el campo a decir, con lo que yo acabo de hacer, el conocimiento de esta área se acaba de cerrar. ujú, Al contrario, ujú, abren las puertas a futuras investigaciones y, por ejemplo, mencionan nuevos diseños, hacer un seguimiento de estos participantes, aumentar el número. De esa manera yo de alguna manera estoy diciendo, y uno si ve artículos científicos, en los últimos años se ha comenzado a leer lo siguiente. Por ejemplo, los hallazgos contribuyen a la evidencia disponible y abren nuevas preguntas para futuras investigaciones utilizando diseños longitudinales. En algunos otros estudios dirían porque las conclusiones arribadas en el presente estudio
pueden tener la limitación del N muestral. No es un problema mencionar eso. Un problema, como ya lo dije anteriormente, es tratar de decir que lo que yo vi es extrapolable a toda la población de la República Argentina, de Córdoba, de la ciudad de Córdoba, sí, de la universidad, etcétera. Entonces, hay que saber muy bien dónde estoy parado para poder saber hacia dónde voy a concluir. Eso es fundamental. Y siempre es interesante dejar abiertas estas puertas. No solamente para mí, sino también para quienes leen, otros investigadores, porque este paper puede ser el motivo de abrir en otros fonoaudiólogos nuevas líneas de investigación. O bien continuar, los autores de este artículo, continuar, por ejemplo, haciendo Ns muestrales más grandes y haciendo ya más bien un diseño de tipo longitudinal. Entonces, eso es interesante tener siempre, siempre en cuenta. La conclusión es una conclusión amplia, en donde queda englobado toda la temática general que ha sido abordada en este estudio y que tiene una vinculación perfectamente con el título del mismo. Y un punto interesante que las revistas suelen solicitar es en la declaración de conflictos de interés. Y presten atención a este punto, porque el problema no sería tener un conflicto de interés. El grave problema ético es no declarar el conflicto de interés. El ejemplo más típico, soy accionista de una empresa farmacéutica, la cual está produciendo un fármaco X y que sale al mercado y yo voy a publicar los efectos del clinical trial. Yo debo declarar mi conflicto de interés porque soy accionista de esa industria. Digamos, ¿eso invalida el resultado? En absoluto lo invalida. Sí se vería mal que de repente publico un artículo y tengo un conflicto de interés y no lo declaro. Que esto quede perfecto, muy en claro, ¿no? El problema no es tenerlo, el problema es no declarar. ¿Sí? Ese es el problema ético en estas situaciones. Las referencias bibliográficas son acordes al trabajo, eso también es importante. Yo no me puedo poner a citar bibliografías que no tengan una vinculación con el trabajo, porque eso es llenar espacio por llenar espacio. ¿Sí? Y eso se ve mal, se lee mal. Entonces, debe ser acorde al trabajo. Otra pregunta que suele surgir, ¿y de cuánto tiempo de antigüedad tiene que ser la bibliografía? Y bueno, todo va a depender del tipo de estudio. ¿Qué hay hasta el momento hecho en el estudio? ¿Cuál fue el último estudio realizado respecto a la temática que yo voy a desarrollar? Claramente, si hay trabajos que son fundantes de algo, esos trabajos deberían estar citados. Ejemplo, si voy a analizar la genética, ¿sí?, de una X enfermedad y quiero dar algún antecedente histórico, claramente el trabajo de Watson y Crick debería estar publicado, debería estar referenciado, porque son los trabajos que llaman seminales, son trabajos fundantes de teorías, de hipótesis y demás. ¿Sí? Bien. Bueno, doctora, espero Bien. en esta presentación haber sido medianamente claro. Bien. Bueno, fantástico. Yo creo que para los estudiantes va a ser disparador de, primero, sentirse no como lectores pasivos. La ciencia se lee desde un lugar de protagonismo. No podemos suponernos como lectores omitidos incluso, ¿no? Es como que la ciencia la hacen otros. Hasta yo no haciendo ciencia tengo que ponerla en tensión. La sensación de ciencia básica y aplicada, la aplicación de la ciencia requiere permanentemente volver a la ciencia básica para hacer una cuestión dialógica de corrección, de puesta en tensión, de cuestiones dialógicas. Cuando un producto de investigación llega a ser publicable, no quiere decir que es una llegada y una estancia placentera, sino que llevó adelante una cuesta empinada de diálogo con determinada revista o con varias revistas, que detrás de eso hay muchos rechazos y que eso, como bien lo dijo Doc, no es algo que nos tiene que minar la capacidad de producir, sino que por el contrario mejoran la comunicación científica, porque a veces sabemos investigar pero no la sabemos comunicar.
a la Mm, totalidad. Entonces me parece que, bueno, los estudiantes tienen que sentirse en un espacio interesante de habilidad en desarrollo, de alfabetización de los textos científicos, para mm, empezar a darse cuenta de que llegan a un escenario prometedor donde no está todo hecho. sí, tal cual. Y otra cosa que suelo decir yo cuando doy las clases a los estudiantes de medicina es lo siguiente. Ustedes no se olviden que cuando abren un libro, de fonoaudiología en este caso, lo que leen dentro de ese libro, cada una de las frases surgió precisamente de hacer ciencia. Ujú, No surgió por una cuestión simplemente imaginativa. El poder decir, supongamos, que el oído funciona de la siguiente forma, o desde la anatomía del oído, eso fue desde el conocimiento científico. ujú. No es desde otra mirada que uno obtiene todo lo que tenemos actualmente, digamos, en cada una de las áreas, ¿no? Entonces, eso es importante, que piensen que en cada palabrita que ellos leen o que los estudiantes leen, está la ciencia metida de alguna manera. La ciencia, y vuelvo a decir, la tecnología a veces uno deja de lado, ¿no? Ujú. El aspecto de la tecnología que es tan fundamental y es para mí, es casi una deuda leer un poquito más acerca de aspectos metodológicos de tecnología y aspectos filosóficos de la tecnología. Ujú. Pero bueno, muy bien, doctora. Bueno, muchísimas gracias, profesor, y bueno, seguramente les va a ayudar a los y las estudiantes de hacer una lectura profunda y crítica, con lo cual a protagonizar el espacio de aprendizaje. Muchísimas gracias, doc.